Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros una nueva entrega de la colección Cuentos para escuchar en el bus. Recordar que esta colección se caracteriza porque son cuentos los que os traigo aquí de una duración superior a media hora. Y bueno, ¿qué podéis encontrar en esta lista de reproducción? Podéis encontrar cuentos como Plumas, que es el más visto aquí en esta colección de cuentos para escuchar en el bus. También tenéis otros cuentos como Parece una tontería o El caldero de aceite, etcétera, etcétera. Hasta 18 cuentos que después os dejaré en la pantalla final el enlace a la lista de reproducción. Y hoy que os traigo un nuevo cuento, un cuento titulado La encantadora señora Bluebird. Y si fuera una novela, la escribiría a la novela negra. Pues es un cuento un tanto de humor negro, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado y os lo quiero presentar para que vosotros mismos pues decidáis. ¿De qué trató el cuento? De una anciana, una mujer ya jubilada que tiene un pasatiempo un tanto peculiar. Bien, espero que sea de vuestro agrado. Recordar a todo el mundo que podéis uniros al WhatsApp porque ahí anticipo lo que voy a subir aquí al canal. También, si os gusta, suscribiros, dejarme vuestro like y por supuesto vuestro comentario si queréis. Mil gracias a toda esa gente que me sigue y me da su cariño. Y ahora ya, al final del vídeo, despedimos y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. La encantadora señora Bluebird. La señora Mary Ann Bird no era de naturaleza reflexiva ni inquisitiva, así que ni se le ocurrió pararse a pensar en cómo se había convertido en asesina. Un talento de tipo discreto y delicado para los asesinatos le fue concedido inesperadamente en la temprana vejez, un don plenamente desarrollado y bastante exitoso. Su destreza parecía indicar que había nacido para matar. Si se le hubiera obligado a dar una opinión sobre su relación con el asesinato, lo más probable es que hubiera dicho que había llegado a él a falta de nada mejor que hacer, pero tampoco le habría restado importancia. Orgullo parece una palabra extraña para describir la actitud que ella tomaba frente a su habilidad y carece de exactitud, pero aún así, la señora Bird se aproximaba a su don, a su buena mano, a su aptitud o como queramos llamarlo, con un sentimiento cercano al orgullo y el asombro. Su talento para el asesinato hizo acto de presencia por primera vez 6 meses después de su 65º cumpleaños. Fue entonces cuando cometió su primer crimen. Se hallaba perfectamente en sus cabales, su objetivo estaba claro y no titubeó. Aquella noche, tras cometer el asesinato, durmió bien. No se le coló ni una pizca de remordimiento entre las sábanas. 2 días más tarde, ataviada con su mejor vestido y su sombrero más nuevo, fue al funeral de la víctima, no para regodearse en su éxito, sino por respeto al difunto a quien había tenido aprecio. Saludó con la cabeza a su mujer, musitó las palabras pertinentes de falsa condolencia y escuchó la misa con reverencia. Aunque el difunto no era más que un conocido, se alegró de haber ido al funeral, porque no había mucha gente. Su víctima era un anciano que había pasado los últimos años postrado en la cama. Sus amistades se habían ido distanciando y su único familiar era la arpía de su mujer. La señora Bird asesinaba porque no tenía mucho más que hacer en su jubilación. La precariedad de su pensión no le permitía otros caprichos. Suena despiadado, pero nada más lejos de la realidad. La señora Bird se entregaba a su nueva vocación
con resolución y cariño. No había muchas cosas más que llamaran su atención. De hecho, no le gustaba nada viajar, aunque hubiera podido permitírselo. Cuando trabajaba, había dedicado la mayor parte de su tiempo libre a leer. Nunca tenía tiempo para leer todo lo que quería, y ahora que lo tenía, la vista había empezado a fallarle. Cuando se ponía a leer, se le cerraban los párpados como si se hubiera tomado un somnífero, o las letras bailaban ante sus ojos como en un ballet intrincado que era incapaz de seguir. Así que nada de leer. Durante un breve periodo en el que trató de buscar nuevas aficiones, la señora Bird se acercó a los clubs para la tercera edad. Sus miembros eran todos bastante agradables, pero a la señora Bird le molestaba que la agruparan con ellos solo por el mero hecho de ser todos mayores. No se sentía automáticamente parte de los ancianos solo porque se hubiera levantado un día tras otro y hubiera sobrevivido lo mejor que podía, siguiendo un curso natural e inevitable que la había llevado a acumular un sorprendente número de años. No podía identificarse con toda esa gente. Así que nada de clubs ni actividades para la tercera edad, igual que nada de viajes y lectura. Así pues, en cierto sentido, y ya que no tenía nada mejor que hacer en su jubilación, a la señora Bird le dio por matar. Era modesta en lo relativo a su don. Lo lógico era pensar que debía haberlo alimentado durante años para adquirir semejante habilidad, y sin embargo, ella jamás había sospechado ni por un solo momento que poseyera esa cualidad mortífera y letal. Entonces, el largo túnel de la memoria se abrió hasta el fondo de su subconsciente y recordó aquella vez en tercero de primaria en que, a instancias de otro crío, un chico malo y mezquino, los niños comenzaron a burlarse de ella con la cantinela de «Mary Ann Bird, Mary Ann Bluebird, Bluebird Mary Ann», Mary Ann Barba Azul. Y a raíz de eso, muchos empezaron a llamarla Mary Ann Bluebird cuando la profesora no los oía. No obstante, este acoso terminó cuando su padre murió y su madre tuvo que mudarse a un barrio más modesto, por lo que Mary Ann se cambió de escuela y el contacto con sus excompañeros de clase se perdió en la inmensidad de la ciudad. El mote Bluebird le había dolido tanto como se suponía que debía hacerlo, pero aún así se olvidó de él hasta que cometió su primer crimen. Su talento para el asesinato había permanecido latente todos esos años, y hasta es posible que aquel chiquillo, ¿cómo se llamaba? Era algo sencillo, pero no era buena para los nombres. Estuviera dotado de una intuición inusual y hubiera adivinado su verdadera naturaleza. En cualquier caso, su facilidad y destreza para el asesinato a veces la sorprendían. Y lo que le sorprendía todavía más era el número de personas deseosas de morir. Siempre había creído que por muy peligrosa y repleta de disgustos e incomodidades que fuera la existencia, la gente se aferraba a la vida, pero no era así. Sus víctimas estaban todas obsesionadas con la pulsión de muerte. Cualquier mínimo gesto en su dirección y la abrazaban como a un amante. La señora Bird descubrió, no sin asombro, que una persona apenas necesita un pequeño estímulo, una única palabra, un gesto o el más leve empujón, si ésta ya tiende de forma natural a la aniquilación. Su primera víctima se llamaba Smith, John Smith, y su vida era tan insulsa como su nombre. La señora Bird había ignorado su existencia tanto como la del resto de inquilinos del modesto bloque de apartamentos donde vivía. Fue un acto de amabilidad por su parte el ofrecimiento de ayuda en una emergencia lo que hizo que se conocieran. La primera vez que se encontraron no había ningún indicio de que aquella breve relación acabaría en asesinato. Aquella tarde la señora Bird oyó cómo sonaban los timbres. Los timbrazos comenzaron a un lado del pasillo y fueron avanzando hasta el otro extremo.
Las paredes de los apartamentos eran finas y los timbres agudos. Era un ruido al que se había acostumbrado tras jubilarse. Representantes de marcas, vendedores de todo tipo que hacían sus rondas sin olvidarse de nadie y desplazándose de apartamento en apartamento, aunque rara vez obtenían respuesta, porque aquel era un edificio de gente trabajadora. El sonido de pisadas se acercaba y luego se perdía en la distancia, con el zumbido estridente de los timbres entre medias. Llegó su turno y abrió la puerta. Se encontró a una mujer con la cara roja por el enfado. «Tengo que salir», dijo, «y el hombre que había prometido quedarse con mi marido acaba de llamar para decirme que no puede venir, y tengo que salir. Es urgente. ¿Podría venir usted?». No planteaba una posibilidad abierta. Era una orden. «Por supuesto», dijo la señora Bird como si hubiera formulado la pregunta de manera educada. «Estaré encantada de ayudarla». Y así es como la condujeron ante su primera víctima, el señor John Smith. Estaba tendido en la cama, presa de una enfermedad cardíaca. La señora Smith ladró las presentaciones de rigor y acto seguido se despidió lanzando bravatas. En cuanto salió, el apartamento quedó sumido en un glorioso silencio, y entonces la señora Bird se volvió hacia el señor Smith. Desde su reino de desolación, éste le dirigió una leve sonrisa. Ella le devolvió el gesto, pero no se le ocurrió nada que decir, ni tampoco al señor Smith, que se comportaba como un niño tímido al que le ha comido la lengua al gato. Así que volvieron a sonreírse y ese intercambio selló su buena voluntad. La señora Bird se sentó junto al lecho como lo haría en sucesivas ocasiones cuando la señora Smith saliera a jugar al bridge. Jugar a las cartas era la emergencia por la que se había mostrado tan apurada. No había nada más urgente que eso. Esta la llamaba habitualmente para que se quedara con su marido, porque la señora Bird aceptaba de buena gana y no tenía que pagarle nada, mientras que el hombre al que había engañado antes le cobraba $1 la hora. Aunque ya se veían una media de 2 veces por semana, la señora Bird y el señor Smith aún no habían encontrado nada que decirse. Ella estaba pendiente de cualquier deseo de él. Si su mirada se desviaba hacia el agua, enseguida le pasaba el vaso. Si contraía un poco la frente de dolor, le ofrecía una pastilla. Y a veces, solo por mostrar su interés y preocupación, subía o bajaba la persiana, remetía las sábanas o las cambiaba, y él sonreía en señal de gratitud. No cruzaban palabra. Él había desarrollado una fuerte desconfianza por las palabras y la comunicación hablada, y no era de extrañar, pensaba la señora Bird, porque hasta en sus breves encuentros con la señora Smith había notado el continuo bombardeo de ésta contra su marido. En un par de ocasiones en las que él había tratado de responder, la señora Smith había distorsionado todas sus palabras. Una simple afirmación sobre que no se preocupara porque se quedaba al buen cuidado de la señora Bird podía malinterpretarse como una pulla y ser devuelta con la rapidez y la furia de un dardo envenenado para que se sintiese mal y se revolviera bajo las sábanas. Así, tras el milagro de su partida, la señora Bird y el señor Smith se negaban a profanar el bendito silencio. Sin embargo, con todo, habían empezado a conspirar y lo que planeaban era la muerte de la señora Smith. Aquellas 2 personas encantadoras se volvieron compinches en un acto de violencia. Jamás se pronunció palabra. Era una planificación tácita. Hubo una tarde en que la señora Bird robó por primera vez en su vida. Robó una rosa para el señor Smith. Volvía del supermercado y ahí estaba la rosa, asomándose por encima de una valla, tentándola. Una espina le pinchó el dedo cuando extendió la mano hacia la planta, pero eso no la detuvo a la hora de arrancar el tallo. Era la rosa más bonita que hubiera visto nunca, y la expresión de gozo del señor Smith cuando se la entregó con gesto tímido le confirmó que él pensaba lo mismo. Aunque la señora Smith estaba ocupada vistiéndose, su corazón de bruja debió de intuir algo, porque se plantó en el umbral de la puerta y vio al señor Smith en el acto de aceptar la rosa.
Vaya, vaya, dijo. A saber lo que pasa aquí cuando yo no estoy. Su tono era burlón, un escarnio. No podía ocurrir nada en su ausencia y ella lo sabía. La señora Bird, consciente de que se encontraba ante una inquisidora, una sádica y una torturadora, se dijo a sí misma: «El señor Smith debe liberarse de esto ahora mismo. Tengo que matarlo de inmediato». Y el señor Smith la miró con anhelo, como si quisiera responderle: «Sí, tienes que hacerlo, ya no lo soporto más». Los acontecimientos se mostraron favorables enseguida. No hubo necesidad de demorarse ni de titubear. Aquella tarde, el señor Smith sufrió uno de sus ataques y la señora Bird echó mano del medicamento que la señora Smith había dejado preparado por si acaso. La señora Bird le tendió el vaso y, en pleno acceso de dolor, el señor Smith la miró y parpadeó en gesto de rechazo, y ella se llevó el vaso y tiró la medicina por el váter. No le hubiera beneficiado en nada arrepentirse después y tratar de rellenar el vaso, puesto que no sabía de qué frasco provenía la medicina y las estanterías del armario estaban a rebosar de botellitas. Tampoco sabía el nombre del médico del señor Smith, así que no podía llamarlo. Trató de contactar 2 veces con el hospital de la ciudad, pero comunicaba. Si le hubieran respondido, habría pedido que acudieran los servicios de emergencia, pero quizás habría dado una dirección incorrecta, solo para llamar más tarde y reprenderlos levemente porque la ambulancia no había llegado. Habría sido demasiado tarde, de todos modos. Su segundo asesinato se pareció a probar una nueva receta para ver si sale bien. Sí, fue como leer una receta y decidir seguirla a ratos si los ingredientes están disponibles. Sucedió del siguiente modo. El edificio de al lado quedaba muy cerca y la gente que vivía un piso por encima de la señora Bird chillaba mucho cuando se enfadaba. Una chica hermosísima, cuyo hermoso rostro se contraía en una mueca digna de una vieja bruja, gritaba: «Pero mamá, ¿es que no te das cuenta de que solo te entran estos ataques cuando he quedado con Joe?». La mujer de mediana edad no tardó en responder: «Entenderás que para mí no es nada agradable estar sufriendo aquí sola, en este piso mugriento, un día sí y otro también, y que luego vengas a casa por la tarde y me grites y salgas pitando, justo cuando esperaba poder pasar una noche tranquila juntas». «Pero mamá, es solo una vez a la semana. Joe ya sabe que tengo que quedarme contigo todas las noches menos una. La semana pasada fue el viernes y hoy solo es martes. ¿Eso es una vez a la semana?». Y entonces la señora Bird vio cómo la chica se dirigía al teléfono. La voz que empleó fue el tono frío y amargo que usan las mujeres que han desistido de los hombres o de aquellas de las que han desistido ellos. Durante un largo rato, la chica escuchó la réplica que había provocado y al fin dijo: «Es lo que hay, Joe, no puedo hacer nada». Así que, por segunda vez, el asesinato se presentaba como una tarea fácil para la señora Bird. A la mañana siguiente observó cómo la chica salía del edificio. La señora Bird se topó con ella en la parada del autobús y entabló conversación con una referencia al tiempo. Luego se sentó junto a ella en el bus. El trayecto no era largo, pero la muchacha, desconsolada, no tardó nada en contarle sus penas a la compasiva oyente. Así sucedió que en lugar de cuidar de un marido, como en el caso del señor Smith, la señora Bird se convirtió en cuidadora de una madre mientras la joven salía con Joe. La mujer, cuyo apellido era Brown, disfrutaba de la compañía de la señora Bird, así como de sus muchas atenciones. A la señora Bird le encantaba mimar a la gente sin reparos. Un masaje, la manicura, champús, un baño de pies aromatizado, friegas con alcohol, conversaciones agradables que arrullaban a la señora Brown. Las últimas palabras de esta antes de caer dormida siempre eran las mismas: «Si Ann me abandona para casarse con Joe, te juro que me mato». Entonces fue cuando la señora Bird
decidió hacerlo por ella. Y sin embargo, no estaba nada segura de cómo consumar este asesinato, aunque sabía que debía llevarse a cabo de inmediato, porque Anne le había confesado en voz baja: «Joe me ha pedido que me case con él. Le he dicho que sí. No sé cómo contárselo a mamá. Ayúdame a pensar una manera». La señora Bird le prometió que se exprimiría el cerebro para encontrar el mejor modo de dar la noticia. Al fin resultó más sencillo de lo esperado. La noche siguiente, la señora Brown se quejó del frío y le pidió a la señora Bird que le trajera una mañanita. «Acaba de llegar de la tintorería», dijo. «Está dentro de una bolsa de plástico». La señora Bird le entregó todo, bolsa incluida. Observó cómo la señora Brown sacaba la prenda, se la ponía y tiraba la bolsa de plástico a los pies de la cama. La señora Bird habló y habló sin parar en su tono más relajante, y al rato se oyeron los sonoros ronquidos de la otra mujer. No había nada, alardeaba siempre la señora Brown, que pudiera despertarla una vez hubiera caído dormida. Fue entonces cuando la señora Bird recordó algo que había leído en los periódicos. Se estaba dando, por desgracia, un número significativo de casos de personas, por lo general bebés o niños pequeños, que se asfixiaban con bolsas de plástico. Costaba creer que fueran tan letales. Era la primera vez que la señora Bird veía una. En su tintorería usaban bolsas de papel como antes. Se preguntaba si las bolsas de plástico serían tan mortíferas como decían. ¿Funcionaría? ¿Debía intentarlo? No estaría de más comprobar si todos aquellos artículos y noticias tenían algo de verdad. Sin duda, merecía la pena intentarlo. Recogió la bolsa de los pies de la cama y la extendió sobre un extremo de la almohada de la señora Brown. Justo entonces, la mujer se dio la vuelta mientras dormía y hundió la cabeza en la bolsa de plástico. La señora Bird se marchó de puntillas. No la invitaron a la boda. Fue una ceremonia pequeña, muy íntima, tan próxima a una muerte en la familia que solo acudieron los amigos y familiares más cercanos, y la señora Bird no entraba en ese grupo. Pero envió un regalo, 2 cucharillas de postre con los adornos favoritos de Anne, de estilo floral. La señora Bird encontró a su tercera víctima en el supermercado. Hacía un tiempo perfecto, el viento soplaba lo justo, el sol calentaba lo suficiente, y a la señora Bird le parecía imposible que pudiera existir la miseria en el mundo. Pero se dio de bruces con la siniestra realidad cuando extendió el brazo para alcanzar un bote de remolachas, y al girarse vio una mano rapaz que se dirigía a la sección etiquetada como desinfectantes. La mano pertenecía a una mujer cuyo rostro aparecía devastado por la infelicidad. En su mirada afligida se percibía un sincero e intenso deseo de muerte. La señora Bird, pensando únicamente en el sufrimiento de la mujer y no en su propio talento para el asesinato, dijo: «Cariño, creo que te convendría sentarte. Vayamos a la cafetería de al lado. Una tacita de té te ayudará». Mientras tomaba el té, la mujer se desahogó contándole una historia de traición tan lastimosa que la señora Bird comprendió de inmediato que había que hacer algo para tratar de consolarla. El té se fue enfriando y las bolsitas de infusión que se quedaron pegadas a los platillos no hacían más que contribuir a la atmósfera de consternación y fracaso. Había que hacer algo de inmediato. No se podía permitir que la mujer se suicidara del modo horrible que tenía planeado, con un veneno que le causaría una agonía letal, infernal, así como deformaciones y desfiguraciones. La mujer le suplicó en tono lastimero: «¿Le importaría acompañarme a casa? No me siento capaz ni de cruzar una calle sin ayuda». «Por supuesto, cariño, lo haré encantada». Y cargando con las 2 bolsas llenas de alimentos de la señora Bird y la bolsita de papel de la mujer con su solitario contenido letal, se dirigieron hacia la lóbrega pensión donde vivía la mujer. Dentro, a través de pasillos laberínticos con olor al moho de comidas pasadas, la mujer guió a la señora Bird
hasta una habitación amueblada. La cama con la huella del cuerpo de la mujer, la almohada húmeda de sus lágrimas, el fregadero repleto de tazas de café salpicadas de manchas, la precariedad y el aspecto andrajoso de todo el conjunto, el sillón solitario con el relleno saliéndosele por los 4 costados, como el caballo de un picador al que el toro le ha rasgado el vientre a cornadas, y el techo, desconchado y descolorido, fueron demasiado para la señora Bird. Todas aquellas señales y ecos de la miseria la sobrepasaban. A la mujer le castañeaban los dientes que producían un sonido particular, un estacato sagrado de la tristeza. «Tienes que meterte en la cama», le apremió la señora Bird. «Debes entrar en calor». La señora Bird encendió la estufa de gas y el calor hizo que la exhausta mujer se relajara. Después la arropó con la colcha arrugada y la mujer cayó dormida casi de inmediato. Entonces la señora Bird vio la nota de suicidio que ésta había escrito antes. Estaba pegada al espejo agrietado del tocador. La respiración pesada de la mujer la tranquilizó. La habitación ya estaba caldeada, así que la señora Bird bajó el gas y más tarde lo apagó. Su anfitriona seguía durmiendo y sintió que debía marcharse. No obstante, tampoco podía permitir que la mujer se despertara en aquella habitación tan deprimente, con el desinfectante recién comprado tan convenientemente a mano. Había un modo mucho más fácil de resolverlo todo. La señora Bird abrió el gas, pero no encendió la llama. Metió toallas en las rendijas de las ventanas. La puerta cerraba bastante bien. La habitación era pequeña. No había motivo para que el gas no actuara rápido, y la nota de suicidio estaba para explicarlo todo. La señora Bird se había dejado los guantes puestos. Siempre los llevaba cuando salía y cuando trasteaba por la casa. Qué curioso que durante toda su vida hubiera tomado, sin saberlo, las precauciones necesarias de una asesina. Recogió sus bolsas de la compra y abandonó la habitación de la mujer. Se había olvidado de lo espléndido que era el día hasta que salió el sol de nuevo. En cuanto a su siguiente asesinato, la señora Bird ayudó a una 4ª víctima a cruzar el umbral de la muerte con un pequeño empujoncito en una escalera de incendios. Y su 5.º asesinato, el 6º, también consistió en dar un empujoncito, esta vez en un malecón. El 7º consistió en administrar una sobredosis de pastillas para dormir. Y así se fueron acumulando 8, 9, 10, 11, 12 asesinatos. Con el 13º fue especialmente cuidadosa. No importa lo mucho que insistamos en lo contrario, todo el mundo es supersticioso con el número 13. De ese modo continuó, con asesinatos apenas premeditados, uno tras otro, sin malicia ni sensiblerías, como el arrepentimiento. En todos los casos, el asesinato parecía necesario, y la señora Bird no rehuía su obligación. No sentía pena por lo que hacía, y las personas a las que asesinaba salían beneficiadas. Jamás había complicaciones, aunque de tanto en tanto, sobre todo tras su 14ª acción, tenía la extraña y un tanto inquietante sensación de que la observaban, aunque era imposible que nadie la estuviera vigilando. ¿Qué podían significar aquellas muertes para un ser viviente? Todas sus víctimas eran marginados emocionales. Nadie les había hecho caso salvo para desear que desaparecieran. Aún así, la sensación de que la observaban persistió y la señora Bird llegó a fantasear con la espeluznante idea de que el niño, cuyo nombre no recordaba, se le aparecía de repente en algún corredor sombrío al grito de «Bluebird, Marianne, vieja Marianne, Bluebird», para acto seguido canturrear te lo dije, siempre supe que eras una asesina». Una tarde, después de su 15º asesinato, la impresión de que la observaban se volvió tan insoportable que decidió que necesitaba tomarse un descanso. Seguro que le habían empezado a fallar los nervios de tanto trabajo. Además, estaba dejando de lado todas las tareas del hogar.
Debía bajar el ritmo de los asesinatos por un tiempo. Se había estado excediendo. El ansia se había impuesto al buen hacer, y eso nunca funcionaba. 1 o 2 crímenes al mes era la cantidad razonable que podía exigirse, mientras que en la última semana se había deshecho ya de 3 pobres desgraciados. El cambio de ritmo resultó beneficioso. Disfrutó de sus vacaciones sin asesinatos. Ordenar, quitar el polvo, limpiar cajones y reorganizar los muebles se convirtieron en tareas sumamente gratificantes. Pero entonces el tiempo comenzó a apremiar. Debía volver a ponerse manos a la obra. Aquella pobre señorita de la Sexta Avenida, con el corazón roto, necesitaba atención urgente, y el pobrecillo alcohólico de la Séptima ya había sufrido suficiente. Se daría el gusto de descansar un día más o 2 y después volvería a lo suyo. Inexplicablemente y por primera vez comenzó a dudar de su don. Incluso empezó a pensar que podrían descubrirla. Nada de esto le había ocurrido antes, y como no había dicho ni una sola mentira en su vida, sabía que si en algún momento la interrogaban sobre las personas a las que había acompañado hasta el sendero de la muerte, respondería con la verdad. Así que, para estar lista ante cualquier emergencia, aunque fuera remota, aquella misma mañana llevó su vestido de seda azul claro a la tintorería, solo por si algún día la llevaban a juicio. El último día de sus vacaciones sonó el timbre. Se dirigió a la puerta con alegría. Lo que necesitaba para animarse y volver a su delicado trabajo eran estímulos. Un hombre la esperaba de pie ante la puerta. Lo saludó y él se presentó con su nombre, pero ella era tan mala para los nombres que no logró retenerlo. Una idea un tanto extraña e inquietante, pero en general emocionante, cruzó su mente. Conozco a este hombre bastante bien. Y al mismo tiempo se daba cuenta de que no lo había visto nunca. Era bastante amable, rondaba la mediana edad, o estaba a punto de entrar en ella, y tenía un aire relajado y seguro. La felicitó por sus geranios y primaveras y pidió hablar con ella. Respondió al gesto de asentimiento de la señora Bird sentándose en el sofá y acto seguido dijo: «Señora Bird, me gustaría hablar con usted sobre el crimen. ¿Le interesa?» «Otra encuesta», pensó ella. La gente no paraba de hacer encuestas sobre un tema u otro. Tan solo una semana antes había respondido a una lista entera de preguntas sobre jabones y detergentes. «No sé muy bien a lo que se refiere», dijo con una sonrisa. «Si quiere saber si me gusta leer sobre crímenes, la verdad es que no. Nunca he sido fan de las novelas de detectives, ni siquiera cuando tenía bien la vista. Tampoco leo las noticias sobre crímenes en los periódicos, a excepción quizá de algún titular». El hombre asintió educadamente con la cabeza para agradecer su respuesta y añadió: «Me refería a algo más específico que eso. Quería preguntarle si ha notado el enorme incremento de crímenes en esta parte del barrio, en un radio de 5 manzanas para ser exactos. Es extraordinario el incremento de muertes accidentales y supuestos suicidios. ¿Se había dado cuenta?» No respondió. Era incapaz de mentir. Iba en contra de sus principios. Respondería al hombre pronto, pero no en ese preciso momento. Así que él se lanzó a llenar el vacío de la conversación como si fuera el anfitrión, y ella la invitada que hay que entretener. «Bueno, pues a mí sí que me interesa el crimen», dijo. «A toda mi familia, en realidad. Empezó con mi padre, que en paz descanse. Fue psicólogo criminal. Poseía lo que algunos expertos llamaron clarividencia para detectar la mente criminal, en especial la de los asesinos. Solo desbarró en una ocasión. Mi padre trató con decenas de asesinos, pero decía que el único asesino en serie que había visto en su vida era alguien que conoció de niño, una chiquilla de su clase, en la escuela. Sabía que incluso efectuó discretísimas investigaciones para averiguar qué había sido de ella en su vida adulta, y lo único que la pobre mujer había hecho era labrarse una carrera como taquígrafa. Hasta el día en que murió, hace ya 10 años, estuve tomándole el pelo a mi padre a cuenta de este asunto. Le decía
que las tonterías del Lombroso o similares eran pura majadería, que nadie podía descubrir a un asesino solo a simple vista. Él insistía en que aquella respetable señora era una asesina en serie y se fue a la tumba creyéndolo. Y nunca quiso decirme su nombre. Afirmaba que algún día saldría en los titulares de la prensa. Aparte de este único caso, mi padre acertó con todos y cada uno de los asesinos que conoció. Así que resulta aún más curioso lo mucho que se equivocaba con esa chiquilla. Fue la única vez que lo pillamos en fuera de juego. Como ve, señora Bird... Por un momento ella dejó de prestarle atención. Ya se acordaba de cómo se llamaba el niño. Ya sabía por qué el hombre que tenía enfrente le resultaba tan familiar. Durante meses había tratado de recordar un nombre y en aquel instante lo supo con tanta claridad como si fuera el suyo propio. El niño se llamaba Bobby Williams, y este hombre, su hijo, se había presentado como el inspector Williams. Sí, ese era el nombre que le había dicho al entrar en el apartamento. Reconectó con la conversación. Señora Bird, en el departamento de policía no nos sirven las intuiciones. Mi padre no nos hubiera sido de gran ayuda a la hora de sacar conclusiones. Necesitamos pruebas. Así que, cuando se da un marcado aumento de suicidios y muertes accidentales, debemos investigar por qué. Y si esas muertes tienen lugar en un área reducida y la mayoría ocurren de día en un barrio donde 9 de cada 10 habitantes se pasan el día fuera trabajando, puede que aún así estemos ante un trabajo tedioso, pero nos apañamos. Así pues, empezamos buscando a alguien que no trabaje, hasta que un buen día uno de nuestros agentes se fija en una simpática anciana que siempre lleva guantes blancos y anda oportunamente cerca de los suicidios cada vez que se notifica uno. Y cuando estamos casi convencidos de que es ella, resulta que le entran las sospechas y deja de salir a hacer sus pequeños recados. Y durante 2 semanas no se produce ningún suicidio ni muerte accidental. Así que eso nos hace estar seguros de que es ella. ¿Me sigue, señora Bird? No tenía intención de justificarse a sí misma, no sentía la necesidad de justificar lo que había hecho, pero él esperaba que dijera algo. «¿Pero es que no lo ve?», respondió. «Esas personas eran desdichadas, debían morir. Se habrían suicidado de todas formas si yo no las hubiera ayudado antes». El inspector la fulminó con la mirada. Fue la única vez que mostró enfado alguno. «Señora Bird, la gente tiene derecho a ser infeliz». Estaba tan furioso que se repitió. «La gente tiene derecho a ser infeliz, señora Bird, tanto como quien tiene derecho a la felicidad. No puede ir por ahí matando personas solo porque son infelices». Hablaron durante un rato y en cierto punto de la conversación la señora Bird pensó en su vestido azul y se alegró de que estuviera limpio y preparado. Era una suerte que hubiera sido lo bastante previsora como para acordarse de él. Y después pensó en la señorita con el corazón roto de la Sexta Avenida y en el alcohólico de la Séptima, de los que no se había deshecho todavía. Pobrecillos, tendrían que apañárselas como pudieran. Entonces el inspector Williams le ofreció el brazo y la señora Bird, la encantadora señora Blue Bird, que todo en su vida lo había hecho con discreción, lo acompañó discretamente. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí esta nueva entrega de la colección Cuentos para escuchar en el bus, en este caso, un cuento adscrito a la novela negra. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el pasatiempo este tan macabro que tenía la señora Bluebird? Bueno, realmente ella pensaba que hacía un favor a esas personas cuando las asesinaba. Pero realmente, ¿quién es ella, no? Ella no es la mano de Dios, por supuesto, para decidir cuándo y cómo debe morir alguien. Bueno, mirar, este tipo de historietas en su momento fueron llevadas a la gran pantalla. ¿Sabéis por quién, no? ¿Me lo podéis decir?
¿Alguien ahí me puede decir ese cineasta, para más pistas, inglés, que nos dejaba unos relatos súper cortos, pero llenos así de fuerza y de misterio? Sí, el gran Alfred Hitchcock, ahí está. Aparte de sus grandes películas, también hizo relatos muy cortos, ¿no? A mí me encantan ese tipo de relatos. Y aquí en el vídeo os he traído algún cuentecito de estos de los que Alfred Hitchcock subió posteriormente a la gran pantalla. Bien, espero que haya sido de vuestro agrado. Mil gracias por acompañarme, por estar ahí. Hoy, día 1 de mayo, el Día del Trabajador aquí en España. ¡Es fiesta! Bueno, hoy me he pasado un día azul, un día tranquilo y de reposo para mí. Muchas gracias por estar ahí. Un beso súper fuerte. Abrazo de luz a todo el mundo. Cuidaros un montón. Hasta la siguiente. Chao.